Bueno, continuando con la programación del día de hoy. Vamos con el taller virtual Desarrollo como estrategia para escribir y publicar en negocios. Presenta a la doctora Taliaferro del Reino Unido. Esta presentación es una simultánea. Taliaferro es titular senior de adquisiciones en Sage Business Cases, coordina el programa de publicación Sage Originals de SEC y es líder editorial de la serie de casos en América Latina. Tiene más de una década de experiencia en publicaciones académicas con más de 7 años, enfocados específicamente en ayudar a los autores a escribir y publicar sus estudios de casos de negocios. Ya que Taliaferro nos acompaña en este momento de Inglaterra como traductora y guía del taller, contamos con Verónica Montana, gerente senior de Bibliotecas de Sage Publishing, coordina la gestión de colecciones y recursos de información para bibliotecas académicas especializadas en Sudamérica. Y es líder en la relación con los principales grupos de investigación académica y publicación en la región. Tiene más de una década de experiencia en sistemas y recursos de información y bibliotecas, con más de 5 años enfocados específicamente en ayudar a los autores a publicar sus artículos a través de Sage. Los dejo entonces en compañía de Taliaferro y Verónica Montana. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la red SUE por su invitación a participar con ustedes en este evento. Mi colega Rachel va a hacer la presentación. Vamos a ir, no es traducción simultánea, pero vamos a ir traduciendo a medida que ella hable y al final vamos a atender todas sus preguntas. Muchísimas gracias por su atención. All right, hello everyone. Buenos dias, my name is Rachel Taliaferro. I am an acquisitions editor with Sage Business Cases, and today I will be talking to you about how to develop your business case for the classroom and for publication, what Sage Business Cases looks for in a publishable business case, some tips and tricks for writing and developing your business case, and how to publish with SBC. Rachel se acaba de presentar con nosotros. Ella es la editora senior de la colección de negocios de la editorial nuestra, Sage, y acaba de presentar la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a cubrir los temas de qué son nuestros casos de negocios en Sage, qué hace que estos casos sean una herramienta eficaz de enseñanza, algunos trucos y consejos para la redacción o la escritura misma de los casos y cómo publicar con las mejores prácticas para publicar esos casos a través de Sage y después pues, sus preguntas y sus respuestas. For a brief introduction to Sage Business Cases, we are a digital collection of more than 4,000 case studies, and we are meant for the academic library market, so we provide an alternative to the typical business case purchase model, such as Harvard or Ivy. The collection is comprised of licensed cases from a number of different content partners, of repurposed cases from Sage books and journals, and what I work on, which is our Sage Originals publishing program. And these are cases that are entirely exclusive and original to Sage and that are written by real-world academics or real-world practitioners. Okay, para un poco de contexto. Nuestra colección de casos de negocios es una colección que se diferencia de las que actualmente existen en el modelo de acceso que se tiene a la colección misma. Nuestra colección está compuesta por 3 fuentes específicas de casos. Los casos de nuestros partners académicos son las escuelas de negocios que han escogido Sage como su casa de publicación y han depositado esos casos con nosotros. Tenemos la otra fuente que son los casos reprogramados. Son casos que hemos tomado de nuestros libros y revistas de negocios
y los hemos puesto en el modelo de estudio de caso de negocio. Y finalmente, la parte más grande de nuestra colección, que son nuestros casos originales. Son casos que no se encuentran en ninguna otra parte y son escritos directamente por los autores para ser publicados a través de Sage. We are very committed to a very particular editorial mission, and that is to publish cases that are based on complex research that are open-ended and that force students to use their critical thinking skills and their critical problem-solving skills. Cases can be based either on direct research, if you're working one-on-one with a local business, or they can be based on publicly available secondary sources or disguised if you're working with a company that doesn't want to have its details be made public. Okay. La misión editorial de nuestra colección de casos es muy clara y es presentar a los estudiantes, a los profesores y a los investigadores una colección con un contenido que los obligue a ellos a trabajar en su parte de pensamiento crítico, lectura crítica y escritura crítica. Las fuentes de los casos pueden ser trabajos directos que hacemos los autores con las empresas, trabajos indirectos o fuentes secundarias que tenemos, y casos también que las mismas empresas publican sobre sus trabajos de una forma anonimizada. We do require every case to come with a teaching note, with discussion questions, with teaching objectives and learning outcomes to verify maximum impact in the classroom. And we do have a full process that includes a double-blind peer review, and that is followed up by a comprehensive developmental review that is performed by one of our in-house editors. And this is particularly useful if you've never written a case study before or if you're very new to it, because you'll be able to work one-on-one with a Sage editor in incorporating peer review feedback and strengthening your overall case for the classroom. Una cosa muy importante es que nuestro proceso de publicación de los casos es un proceso que pasa por un proceso de revisión de pares doble ciego. Quiere decir que estas son publicaciones arbitradas y que cualquiera de los científicos, investigadores y profesores de sus escuelas que quieran publicarse en esta colección pueden tomar ese caso como una publicación arbitrada en su academia. Adicionalmente, de este trabajo, nosotros pedimos que cada uno de los casos esté acompañado de sus notas del profesor, de su lista de preguntas de discusión en clase, objetivos de aprendizaje y objetivos de educación. Adicionalmente, por ser miembros de la AACBC, que es la asociación que rige todas las editoriales de negocios, permitimos que cada uno de los autores trabaje de forma directa con uno de los editores de nuestra colección. Esto hace que el proceso de publicarse no sea tan abrumador, sino que sea más sencillo y más cercano al tener una persona con la que se puede comunicar constantemente. So in terms of what Sage Business Cases is looking for in a case, we define cases as narrative presentations of real-world business problems or dilemmas. So we look for cases that are able to present real-world situations to students, but in a compelling storytelling manner so that they can be engaged and interested and be able to apply their critical thinking skills to questions. We also are developing a collection that is global. We have case submissions from all around the world.
So we really encourage authors to incorporate their local environment or to be open to different economic or cultural contexts as they write their case, because we want to build a globally representative case collection so that students are learning about what happens at, American or Chinese companies. They can learn how business is conducted in Colombia or in the Philippines or in Africa, so that they can build a very defined representative understanding of business in different cultural contexts. La visión editorial que tenemos nosotros es, primero nos interesa que cada uno de los contenidos que esté publicando tenga una historia que contar, esté presentado de una forma que realmente atraiga a los estudiantes a involucrarse con los temas que estamos planteando a través de la colección. De esta forma es uno de nuestros principales guías de enseñamiento. Adicionalmente, tenemos una visión global. No queremos que sea solamente una sola región, una sola temática, una sola voz la que se escuche a través de nuestra colección, sino que sea muchas voces de muchas regiones, de muchas clases de industrias, con muchas formas de pensar y trabajar para que pueda reflejarse en nuestra colección. So what are we looking for in a Sage business cases? Again, we're looking for a curated narrative that can be used for learning and for teaching. We're looking for experiential cases that ask the students to step into the role of a decision maker or a consultant. We look for cases that stoke the magic of the classroom, cases that are interesting and engaging enough to inspire conversation or debate, and cases that offer opportunities for scaffolded learning. So cases that can work with either an undergraduate and fully undergraduate classroom, or that can be added complexity too, so that they can be used for postgraduate students or for MBA students. ¿Qué estamos buscando específicamente de los autores de sus universidades para nuestros casos? Estamos primero buscando narrativas, como les decía, una historia que contar a través de cada uno de estos casos. Lo que hemos encontrado en todas nuestras publicaciones es que la forma más fácil de conectarnos con los estudiantes, con las personas que hacen investigación, es a través de la historia que estamos contando en nuestras publicaciones. Lo segundo es que sea experiencial, que sea basado en la experiencia, que traiga una experiencia de vida al salón de clases. Yo creo que es, siguiendo la temática de lo que venimos a tratar en el evento, que es la creatividad, que es la forma más fácil de que el estudiante pueda hacer ese puente hacia el conocimiento desde el salón de clase, que lo que esté estudiando le brinde una experiencia del mundo real desde su salón de clase. El tercero es avivar un poco la magia. Estos momentos en los que no todos los estudiantes están en el salón de clases, algunos están en sus casas, conectados remotamente o virtualmente, obligan a los profesores a realmente aumentar la creatividad, aumentar la forma en que trabajan con el contenido para enganchar más a los estudiantes. Por último, nuestros casos permiten un aprendizaje andamiado. ¿Qué significa esto? La colección está dividida en su contenido de manera que hay una parte aplicable al pregrado y una parte aplicable al posgrado. No es solo un nivel, es para todos los niveles en la educación. The types of cases that we publish are mainly direct cases. These are cases in which the author has been communicating directly with the business or a local company to gather their research or to interview executives or employees to write their case. That said, we also accept cases that are indirect. That means that they are based on publicly available or secondary sources. And this is a good option if you're trying to communicate with a very big company
that, such as Amazon or Google, that wouldn't otherwise be open to having you come in and speak to the employee, to the executives. And we also accept cases that are based on experience. And these cases are often disguised or fictionalized. And this is an additional option. For example, if you are working directly with the company to write your case, but they're a little bit sensitive about what data gets released publicly. Maybe the case is about a mistake that they made or a scandal that happened to them, and they're a little bit sensitive about what information gets released. You might want the name of the company to be disguised. They want people's names to be disguised. And we can allow authors to cloak or disguise their cases just to protect anonymity. Hay tres fuentes que tenemos para toda la colección, y son tres fuentes que pueden manejar cualquiera de los autores de nuestra colección. La primera son los casos directos. Los directos son aquellos que son creados por los profesores y los estudiantes de sus universidades que entran en contacto con las empresas locales, con las empresas nacionales, con las empresas de la región y crean estos casos de negocios para ser incluidos en la colección. Segundo, son casos indirectos. ¿Qué son casos indirectos? Básicamente es tomar las noticias y los eventos que están sucediendo en cualquiera de nuestras regiones y a través de un proceso académico convertir esas noticias, convertir esos procesos realmente en un momento de aprendizaje para nuestros estudiantes. Y la tercera fuente son los casos de experiencia. Muchos de estos casos de experiencia son anonimizados porque incluyen información sensible que las empresas no quieren que se sepa directamente quiénes son ellos, pero que se tratan directamente de sus problemas, de sus temáticas, de sus procesos, que son casos muy enriquecedores porque son realmente los que llevan los procesos de negocios a la vida real a través de un ejercicio académico. So now I'm going to share some general guidelines for submitting to Sage business cases, and this is based on frequent mistakes or frequent right things that authors do with their case. The most important step as you're getting started on writing a case is to find a home for it. To already have in mind what the course that you'll be taking the case is meant for and who the target audience is. Are you writing a case for very early undergraduate students who might need business theory, or are you writing your case for more experienced MBAs where you feel a little bit more nuanced with your case? The second piece of advice is the timeliness of the topics, but a timelessness of the learning outcome. We've found that students respond and engage more to cases that are based on stories that they might be familiar with or stories that might be in the news or on the internet. But that said, you don't want your case to become outdated very quickly. So it's really important to write learning outcomes and objectives that can outlast the story of the case to make the case useful and usable in the classroom. And the third piece of advice, you already have the theoretical framework or perspective in mind as you write the case. What is it? What point do you want this story to illustrate for students? Bien, estos son algunos consejos que vamos a comenzar a dar sobre la escritura específicamente de los casos. Y son consejos que damos porque son los errores más comunes que encontramos en los procesos de publicación de los casos. El primero es encontrar una casa para la temática que yo quiero. ¿A quién le quiero hablar de lo que yo quiero escribir? ¿A quién va dirigido eso? Si va a estudiantes de primer ingreso, de ciclo básico, o va a los estudiantes ya del ciclo profesional, o va a los estudiantes de posgrado. ¿A quién quiero hablarle? Y de esa forma puedo entender el tono, el largo del caso que quiero escribir y la forma en que lo voy a escribir. El segundo consejo es escoger muy bien la temática, que sea una temática atemporal. Usualmente pedimos que nuestros casos tengan objetivos de aprendizaje,
Si la temática es demasiado de tendencia, que después de 6 meses o un año ya no va a tener sentido o pertenencia en el currículo académico, el caso no va a ser bien aceptado. Necesitamos que sea una mezcla entre los temas de tendencia con un marco académico más sólido que permita que, así pase el tiempo, la temática contenida en ese caso permanezca. Y tercero es tener en cuenta el marco teórico, el marco académico de cómo quiero escribir mi caso. Yo creo que ese consejo es aplicable a cualquier publicación que hagan nuestros autores e investigadores en cualquier editorial, en cualquier modalidad. Es tener en cuenta la modalidad y el marco académico en el cual estar escribiendo. So tips for actually writing the story. Again, this is based on common mistakes that have been made in submissions. Try to make use of notes or an organization chart or graphic. More and more, we're hearing that are going through long places. And we found that breaking up the text with figures or with charts or anything that can help illustrate the text really helps break up the reading experience for students, and it helps them stay engaged with the case, especially if it's particularly long. The second piece of advice is that it's not it doesn't have to happen in a very dry, very academic tone. You can make it a story. You can get creative, and you can have fun with it. And you can have characters, and you can have dialogue, and you can have conflict. And this is based on real life, and it's what really helps you become engaged in the case. If it reads like a story, and if it really reflects how people react and how people make decisions in real life. One big flaw that we see in a lot of submissions is that the author will try to lead the student toward a particular solution or a particular response. And you want to avoid that. It's best if you leave the ending or the solution open-ended for the student so that they're forced to use their critical thinking skills and they're forced to make a decision based on their own learning and their reading and their own judgment. And finally, I'd encourage authors to write their case and their teaching note at the same time. This is because the case usually informs the teaching note, and the teaching note usually informs the case. So you'll be able to really align your learning objectives, teaching outcomes, and make sure that all of the discussion questions are covered in the teaching notes. So I encourage you to write them simultaneously so that you keep them aligned when it comes to the time to teach them in the classroom. Okay. Estos 4 consejos siguientes también están basados en los principales errores que hemos encontrado en los documentos que someten para ser publicados a través de nosotros. El primero es realmente escribir de una forma que podamos sentirnos que estamos contando una historia. No solamente son las voces de las personas que se traducen a través de lo que estamos escribiendo, sino la forma en que escribimos, las historias, y también incluir muchos elementos gráficos como gráficos organizacionales, fotos, videos, datos de investigación. ¿Por qué? Porque hacen que la lectura sea un poco más interrumpida, que la persona se sienta más concentrada en el momento de interactuar con el caso. Segundo es que sea divertido, que el tono realmente sea divertido y invite a las personas a leer el caso. A pesar de que esto es una publicación académica, a pesar de que pasa un proceso de revisión de pares, debe mantener un tono que es un poco más jovial que puede ser un artículo de investigación, en el que sabemos que tenemos que mantener una voz neutra y una voz de tercera persona con el contenido. Aquí no, aquí estamos contando una historia. Queremos que las personas
realmente se enganchan con nuestra historia. Entonces, debemos tener en cuenta esto. Y otra cosa muy importante es un proceso académico. Escribir un caso para que no esté sea utilizado en clase es un proceso académico. Debemos tener en cuenta qué es el objetivo de aprendizaje que queremos lograr. Y por eso nuestras recomendaciones, a medida que vamos escribiendo el caso, a medida que vamos haciendo el ejercicio de crear esta historia de paso a paso, escribamos también las notas del profesor. Es decir, escribamos las instrucciones que quisiéramos darle a nuestros colegas para cómo usar este contenido en sus salones de clase. Me huele una y es, por favor, no escribir el caso de una forma que esté llevando al estudiante o al lector a una decisión ya que ustedes han tomado, a una respuesta que ustedes piensen que es la correcta. A través de los casos, como son momentos de aprendizaje, queremos estimular el pensamiento crítico de los estudiantes. Si los llevamos a que ya tengan una respuesta de parte de nosotros, si los llevamos a que el caso mismo ya les está dando esa respuesta, no estamos permitiéndoles que ejerzan esa capacidad de pensamiento crítico y de reflexión respecto a lo que les estamos presentando. So the ideal case, again, is experiential, and it's based on the idea of discovery. So a student should be able to read a case and be able to use their own judgment, use their own learning, and come up with a solution or a resolution, rather than having all of the answers given to them in the text of the case. So you really want to be able to permit that kind of decision-making and problem-solving in your case. It's often best to include multiple perspectives. Just like in real life, there isn't often one single correct answer to a question or one single correct resolution. So you want students to be able to survey their options and to use their learning and to use their experience in order to look at a problem from multiple perspectives and then decide what the best step forward or choice to make is in a particular situation. And often the cases that have the best flow to them for students are cases that are organized either chronologically, so they're set to a timeline so that students can get an idea of what happened, what was the reaction, what was the problem, etc. Or if you have a very complicated case, it's also helpful to organize it by theme. For example, if you're working on a marketing case, you might want to include some elements about what the marketing strategy for that company was, what its previous marketing campaigns is, what it's trying to achieve in the future. So students get all the different elements that go into making a business run so that they can consider them when it's time to respond to discussion questions or to come up with a solution business. La forma en que nosotros recomendamos establecer o encaminar estas historias es una forma abierta. Por eso decimos preguntas y respuestas. El caso ideal, la historia ideal es basada en la experiencia. Ya de ahí partimos, es basada en la experiencia. Pero queremos que sea planteada de una forma que permita múltiples respuestas, que permita múltiples perspectivas respecto a lo que está planteado en el escrito. Queremos que los estudiantes realmente practiquen o ejerciten su músculo de pensamiento y reflexión crítica. Queremos que los estudiantes se enfrenten a ese caso, que es un caso de la vida real, que es una experiencia de la vida real, pero que lo hagan teniendo en cuenta múltiples perspectivas, no que ya tengan una respuesta dada, o que el caso les diga la forma en que deben pensar, o el caso les diga la forma en que deben solucionar una situación similar. El caso debería, aunque es una historia, aunque está estructurado en la forma de contar una historia, debe hacerlo de una forma también organizada, porque no realmente no va a sentirse la estructura completa de la experiencia. Y la recomendación es hacer, ya sea cronológicamente, es decir,
por el orden cronológico en el tiempo en el que sucedieron los hechos o por las temáticas, la forma en que se desarrolló el marketing en esta empresa o el análisis de mercado en este momento, la interacción con los clientes en este momento, pero que tenga un orden, que tenga un hilo conductor, que esa historia realmente tenga un hilo conductor sin importar a dónde va a llegar el estudiante con las diferentes perspectivas. It's very important for a case to have a decision point. And there is a difference between a simple solution and a complex solution. SBC prefers cases with complex solutions. So what does this mean? If you are asking students to make a decision or make a recommendation or to analyze a piece of information, it's very important that you don't give the answer away in the case. You want there to be a decision or some kind of solution or some kind of piece of advice that the student will have to come up with on their own, based on their own learning and based on the information that they receive from reading the case. You don't want just descriptive cases that describe what happened at a company and then describe how they solved it and then ask the students back that information. That's a very simple case, and there's no real learning value in that. You, again, want cases that really force students to apply what they've been learning so that they get a sense of how they might have to make decisions or how they might have to deal with problems in the real world. And again, every case is going to be different. We really encourage authors to try their cases in their own classroom. That is going to be your best measure of whether a case is successful or unsuccessful in terms of really teaching the learning outcomes, is to try it in the classroom. Your case is going to be much stronger when you submit it to peer review if you've already had some experience teaching it, and if you already have a general idea of what students are interested in about the case, what kinds of questions they tend to ask, how you might be able to add complexity or decrease complexity so that you can adapt the case to multiple different courses. So it's really important to just test out your case in the classroom. That's going to be your best indicator of whether the case is successful. And one last piece of advice, this is very important, especially if you were working directly with a company to write your case, is that cases are not free public relations. They're not free advertisements. So if you're working with a company and you find that they're asking you to include endorsements in the case or to be very complimentary in their case, try to avoid that. Cases ideally should be objective. You shouldn't, when reading a case, a student shouldn't get the feeling that they're being advertised to, that they're being sold something. So try to maintain an objective tone or a neutral tone as you write your case. Los casos, aunque están planteados en una forma de historia, aunque están planteados de forma abierta, queremos que los estudiantes ejerciten su músculo de pensamiento crítico y tengan varias perspectivas, definitivamente deben llegar a una culminación, deben llegar a una decisión, deben llegar a un consejo o un punto de decisión. Y eso puede ser una decisión simple o una decisión compleja. ¿Qué es lo que deben tener en cuenta en todo el momento de estar escribiendo esta historia? Deben permitir que la historia misma le dé al estudiante o le dé al lector elementos que permitan llegar, combinado con su experiencia personal y combinado con la experiencia en el aula de clase, a ese punto de decisión que es y que está vinculado al objetivo de aprendizaje que tiene el escritor mismo. Entonces, ese es uno de los primeros consejos. Segundo es probar el caso en un salón de clases.
Si el autor es un profesor, que tiene clases, ya sea en pregrado o posgrado, la recomendación número 1 nuestra es llevar ese caso y probarlo en el salón de clases. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a poder ver realmente si el caso tiene alguna clase de llamamiento, de que de verdad es agradable o que sí tiene un gancho para los estudiantes. Va a poder ver las preguntas que hacen los estudiantes, va a poder ver la interacción que tienen los estudiantes con el contenido que les está presentando, va a poder examinar realmente si está presentando un caso abierto, va a poder examinar realmente si los objetivos que se planteó y las notas del profesor que se planteó y las preguntas que incluyó en clase son las que realmente le interesan a los estudiantes. Y todo esto alimenta el proceso que va a pasar después en el momento de revisión de pares. Acuérdense, estos escritos son sometidos a revisión de pares. Todo el proceso que haga de prueba en el salón de clases va a informar todo el proceso que posteriormente va a pasar como su revisión de pares. Y finalmente, los casos, y esto es un consejo, porque encontramos mucho en los que se someten a nosotros, es los casos no son momentos de relaciones públicas, sobre todo los casos directos en los que nuestros autores e investigadores trabajan con empresas locales, nacionales o regionales directamente, traduciendo una experiencia de vida real de ellos a un formato académico. No deben convertirse en un momento de relaciones públicas de esa empresa. Los autores deben alejarse completamente de empresas que busquen a la academia para que sean alguna clase de representante o validador de su producto. El caso es un ejercicio académico que cuenta una historia experiencial a la cual queremos llevar a un estudiante a tomar una decisión. No es un momento de relaciones públicas. And some final recommendations for writing your case. Make sure you include all of the components that students will need to respond to the discussion questions in your case. Again, the best way to test this is to put the case in the classroom and then to discern whether students are missing information or if you need to add more to the case. Try to keep the word count between 1,000 and 5,000 words. Typically, students do not want to read more than 5,000 words. They just refuse to read it. So we recommend being succinct and engaging and trying to keep your case within 1,000 and 5,000 words. Make sure that you keep the audience in mind as you write your case. Sage uses cases we sell to academic libraries around the world. So if you're writing about a local business or about a business that is in a very specific cultural, economic context, make sure to define any foreign terms. Make sure you establish that context when you're writing the case, because you may be writing a case about a business in Brazil or a business in Mexico, but it's possible that it's going to be read or used by a classroom in Europe or a classroom in Canada. So you want to make sure that everything is explained and everything that might be considered foreign or unfamiliar is translated for a local audience. Estos son unos consejos finales y es, asegurémonos que en el momento que sometamos el escrito para consideración tenga todos los componentes necesarios para poder ser llevado al salón de clases. Una vez más, podemos verificar esto cuando ya hemos probado este caso en nuestro propio salón de clases. Si ya lo hemos probado, ya sabemos qué debemos agregar en las notas del profesor, qué debemos agregar en las preguntas de discusión, qué debemos agregar como material complementario, de acuerdo a la experiencia que han tenido nuestros estudiantes interactuando con el contenido en el salón de clases. El número de palabras siempre debemos apuntar a estar entre 1,000 y 5,000 palabras. Ya está completamente comprobado que los estudiantes no leen más de 5,000 palabras. Entonces debemos apuntar, quedarnos en ese número de palabras. Asegurarnos que tenemos todos los objetivos de aprendizaje, las preguntas, todo lo necesario. Y por último,
recordar que estas publicaciones son de alcance global, es decir, nuestros casos, aunque son regionales y reflejan una realidad regional, son casos que van a ser leídos en otras culturas, en otros idiomas. Entonces, asegurémonos realmente de contextualizar qué es lo que estamos presentando. Si estamos hablando de una empresa local, tratemos de traducir el valor de la empresa local, ya sea cultural o económico. Si estamos tratando con una situación familiar en Latinoamérica, tratemos de contextualizarla, explicarla, traducir los nombres locales, de forma que pueda entenderse el valor que queremos representar al presentar esta historia. And I wanted to highlight specifically the Sage Business Cases series on Latin America business. This is something that was launched a couple years ago to highlight businesses in the Latin America region. Latin America and Mexico tend to be overlooked in case publishing. It's very difficult to find cases that focus specifically on these contexts and on these cultures. So we're trying to actively look for more cases that are written from a Latin American perspective. And so we created this series to focus exactly on that. So if you have a case that is based on a local business, or if you have a case that is based on a Latin American perspective, please consider submitting to our Latin America series so that we can start filling the gap within case publishing and start making Latin America more of a region of focus in case scholarship. Hemos desarrollado todos estos consejos porque la invitación para todos es participar en la serie que nosotros tenemos dedicada específicamente a Latinoamérica. Latinoamérica es una región que tiende a estar ignorada en estas colecciones de negocios, ¿ya? Siendo que nuestra perspectiva económica es importante en toda la región. Entonces, inauguramos esta serie hace 2 años específicamente. La editora de la serie es una editora regional, es la directora de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Y la invitación es, si ustedes tienen un caso que se refleje una realidad regional, que sea directamente de alguna de las empresas de nuestra región, que sea de los autores de nuestra región, por favor, sometan estos casos con nosotros, porque lo que queremos hacer es que esta parte de nuestra colección sea muchísimo más visible a nivel global. And I wanted to end with some of the benefits that we offer to authors who publish with us. Again, we do provide a double-blind peer review so that you are able to list your case as a peer-reviewed publication on your site. We do offer the freedom to work with students with writing and publishing process. It can be very beneficial for them as it might be their first interaction with peer review or with publishing. We do accept, we offer a flat payment. We offer a $400 honorarium for every case upon acceptance. You will get copyright under your name and the freedom to use your case in your own classroom, or if you author a book, you can use your case in your book. Upon publication, we do provide a final PDF, a URL, and a unique DOI and ISBN for your publication. We are indexed on Scholar, so there's global, worldwide discoverability for your case, an international audience, and finally, the opportunity to educate the next generation of students. Estos son algunos de los beneficios que le ofrecemos a los autores que quieran publicarse en esta modalidad. Primero, es una publicación arbitrada. Entonces ya pueden incluirla como publicación arbitrada en su currículum. Segundo, le damos la libertad a los autores de incluir a los estudiantes en el desarrollo del caso. Esto es muy beneficioso porque para algunos estudiantes va a ser su primera experiencia de ser autores publicados en una publicación revisada por pares. Tercero, está el acompañamiento que hacemos de cada uno de los autores con un editor de la colección. Eso es algo que agrega muchísimo valor.
el proceso de publicar en una lengua extranjera es un poquito abrumador para los académicos de la región, y aquí tendrían una compañía bien. También ofrecemos una pequeña remuneración de $400 por cada uno de los casos que pasen el proceso de revisión de pares y se publiquen en la plataforma. Le permitimos al autor mantener los derechos de autor del mismo caso y le damos la copia del PDF, la URL y el DOI o DOI para que lo utilicen en su clase y lo puedan depositar también en la biblioteca. Nuestros casos están indexados en Google Scholar, así que no solamente una publicación realizada por pares, sino que además está indexada. Lo van a presentar a una audiencia internacional y es una oportunidad realmente de enseñar o educar a la próxima generación. And if you have any questions, or if you're interested in publishing a case, or if you would like feedback on a draft, please don't hesitate to contact me. I have my email information on this slide here, and I'm always happy to give advice or to give editorial feedback before you do. Y finalmente, si tienen alguna pregunta o si ya tienen un escrito y quieren tener retroalimentación sobre el mismo, por favor, no duden en contactar a Rachel, ahí está directamente, y ella les va a ofrecer su visión editorial respecto a lo que ya ustedes tengan preparados. Thank you, everyone. Muchas gracias a todos. Sí, ¿hay preguntas? Thank you, Rachel. ¿Hay alguna pregunta que ha formado disponible? Vamos a esperar unos segundos entonces. Tenemos una pregunta. ¿Cuentan con casos sobre experiencias en bibliotecas? ¿Y qué consejos daría para hacer casos en bibliotecas? Rachel, can you hear me? Yes. They are asking if we have cases related to libraries or librarians, and if you have any advice for cases in that topic. That's a very interesting question. We have a few cases that are focused on the management of academic libraries. I think we only have about 3, and they are all based in the US, so they're about American university libraries. But it's a very unique model for university libraries. Any other submissions about that particular history? Okay. Tenemos muy pocos casos relacionados con el tema de bibliotecas, tenemos solo 3 casos relacionados con el tema de bibliotecas y todos están basados en experiencias en los Estados Unidos. Ella dice que es muy interesante, porque realmente sería muy interesante tener perspectivas desde bibliotecas, sobre todo en la comunidad. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos entonces a Rachel Taliaferro, la doctora Rachel Taliaferro y a Verónica Montana por su intervención y los dejamos con un fuerte aplauso. Gracias a Verónica por ese apoyo para la mesa del sistema de bibliotecas Sede. Mil gracias. Expresamos una felicitación, un abrazo especial para la doctora que hoy nos ha ilustrado con estas experiencias, la doctora Rachel del Reino Unido, y pues a través de Verónica le vamos a hacer llegar una certificación
por haber participado en nuestro segundo encuentro internacional de bibliotecas universitarias. Entonces, doctora Verónica, por favor, le hace llegar. De igual manera, le decimos a la doctora Rachel que le enviamos un recuerdo de Colombia para que nunca nos olvide. Muchas gracias.